Buenas tardes, mi nombre es Marco Aurelio Hernández Rodríguez del grupo de cuarto A eh, de químico farmacéutico biólogo. Voy a presentarle el tema del flujo del campo magnético aunado a la ley de Ampère. Para iniciar, voy a hablarle un poco del flujo de campo magnético. Este se define de manera análoga como un flujo en un campo eléctrico. A través de una superficie se define de la siguiente manera, como aparece en la primera diapositiva, donde ds es un vector perpendicular a la superficie de cada punto. Eso se muestra en la siguiente diapositiva. Ahí podemos ver cómo se muestran las orientaciones de B, de N, S, S1 y de DS. Esto, como las líneas del campo magnético son cerradas, no existen monopolos. Esto quiere decir que el flujo a través de cualquier superficie cerrada va a ser nulo siempre. Esto por leyes ya anteriores establecidas a las que llegó Ampere a sumar su investigación, perdón. Perdón. Por tanto, al contrario de lo que ocurría con la ley de Gauss, que es lo que le comentaba, se aúna esto a leyes anteriores, el flujo del campo magnético no puede emplearse para calcular campos magnéticos. Ahí es donde entra la ley de Ampère. El físico y matemático André-Marie Ampère, me parece que Ampère sería la manera correcta, que nació en 1776 y falleció en 1836, enunció uno de los principales teoremas del electromagnetismo, que suele considerarse como el homólogo magnético del teorema de Gauss, que sería un tema principal dentro de la física 2 que estamos estudiando. Si bien el campo eléctrico es conservativo, lo que implica que su circulación a lo largo de una línea cerrada es nula, como se presenta, como se lo presenté en la ecuación anterior. Como hemos visto anteriormente, las líneas del campo magnético generado por una corriente rectilínea son circulares, y en general, al contrario que las líneas del campo eléctrico o gravitatorio, no tienen comienzo ni final. Sin embargo, los campos magnéticos no son conservativos. Esto, por tanto, la circulación a lo largo de una línea cerrada no es nula y viene dada por la ley de Ampère. La ley de Ampère determina, dicho de otra manera, que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea. Esto porque un campo magnético se define entre las líneas que delimitan una cierta área. Entonces sería esto multiplicado por la permitividad del medio en concreto para el vacío. Eso sería lo que vemos en de donde está la diapositiva que dice ley de Ampère. Una, dos, la segunda es en general la ecuación, la manera algebraica de expresarlo. Vaya. Entonces,
Quedamos pues en que la ley de Ampère permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas que delimitan el campo. Esto fue descubierto, como ya lo mencioné, por André-Marie Ampère en 1826 y se enuncia de la siguiente manera, como se ve en la primera diapositiva de la ley de Ampère. Siguiendo esta misma, la integral del primer miembro es la circulación o integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada, y micro cero es la permeabilidad del vacío. Esto es como una integral, no sé, ya hecha de, bueno, no integral, no, sino un valor establecido, pues. Del es un vector tangente a la trayectoria elegida en cada punto, o sea. Y por último, IT es la corriente que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria, y esta puede ser positiva o negativa según el sentido con el que atraviesa la superficie. Seguimos con la siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es la de el hilo, es un hilo, ¿cómo se le llama? Un hilo de radio. Antes de pasar a esa diapositiva, para el campo magnético creado por un hilo infinito, como aplicación de la ley de Ampère, ahora sí, en la diapositiva del hilo, se calcula el campo creado por un hilo infinito por el que circula una corriente a una distancia r del mismo. Las líneas del campo magnético tendrán el sentido dado por la regla de la mano derecha. ¿Sí me explico? O sea, como lo vemos en la imagen del lado derecho, donde está el radio dibujado de color rojo, esa es la imagen que explica el sentido que lleva la línea. Para la expresión general del campo creado por una corriente, por lo que sus líneas de campo serán circunferencias cerradas, que es lo que le decía, en el hilo, como se muestra en la parte izquierda de la siguiente figura. Vemos sobre la parte izquierda como es uno y son dos, pero ambos van en el mismo sentido. O sea, es el campo magnético, vaya. Son las líneas trazadas. Del lado derecho, de la parte roja de la imagen, podemos ver lo que le da el sentido de trayectoria. Para aplicar la ley de Ampère se utiliza, por tanto, una circunferencia cerrada en el hilo del radio. Los vectores I y dl son paralelos en todos los puntos de la misma, y el módulo del campo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. Podemos ver en la imagen de la derecha cómo se marca con una línea la trayectoria de la integración, y cómo del otro lado se aprecia la perdiz del delimitado. La superficie delimitada, perdón. Es que en mi computadora no se veía bien, disculpe. Así pasamos a la siguiente, ahora sí, la siguiente diapositiva, que es en donde se muestra tal cual desglosada la ecuación para el teorema de Ampère. Empleando puede calcularse el campo creado por distintos tipos de corrientes. Dos ejemplos clásicos son el del toroide y el toroide circular, y el del selenoide ideal, cuyos campos se pueden mostrar en la siguiente diapositiva.
Del lado izquierdo tenemos lo que es el toroide circular. Y del lado derecho tenemos el selenoide. Esto obedece entonces a... En el toroide vemos como radio es mayor al... Vemos como el radio da el sentido, como lo decíamos en el hilo infinito, a las líneas del campo magnético. Vemos cómo se explica toda la ecuación a través de simbolismos de mayor o menor que. Y en el selenoide ideal vemos cómo se simplifica todo el mecanismo, y en lugar de hacerlo un ciclo cerrado infinito, se hace un ciclo corredizo que genera un solo sentido de todas las líneas. ¿Esto por qué? Porque es como un ciclo infinito, pero no cerrado, pues va en hilo. Por eso se le conoce como el selenoide ideal. Un selenoide ideal es una bobina de longitud grande cuyas espiras están muy juntas. En la expresión del campo magnético que crean, N es el número de espiras por unidad de longitud. O sea, el microcero por la cantidad, el número de espiras por unidad de longitud. Es la cantidad que hay de espiras según el tamaño del selenoide. Digamos, si tenemos uno de este tipo, no va a ser de este tamaño, no va a ser lo mismo que tener uno de este tamaño. Entonces de eso va el cómo está creado en espiras y no en un toroide circular. También podemos agregar a todo esto que la ley de Ampère nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos. Esto ya que generados por corrientes eléctricas, en concreto nos permite calcular el campo magnético generado por las corrientes cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada. Esto vaya pues siendo una línea cerrada adecuada que cumple con los parámetros. Dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, como se creía, los campos magnéticos no son conservativos y por tanto no existe un potencial escalar magnético. ¿Esto qué quiere decir? Que antes se creía que como no se podía medir el valor o sea, se creía que los campos magnéticos eran conservativos, por tanto el valor de una línea cerrada era nula. ¿Por qué? Porque si es algo que se conserva tal cual y es una línea cerrada, o sea, no hay un flujo de algo, es algo que se tiene que mantener nulo. Se creía eso. Con el teorema de Ampère se pudo comprobar que no es así, que aunque sea una línea cerrada, su flujo no va a ser nulo. Esto debido a que en todo momento hay una circulación de energía con un sentido de dirección. Se logró esta investigación a la par, me parece, de la de Gauss, del teorema de Gauss. Solo vino a hacer como una corrección que en realidad fue pues la que terminó dando en el clavo, ¿no?, de lo que se buscaba de esta investigación. Y ya pues con las investigaciones, lo del toroide circular y el selenoide ideal fue más que suficiente para poder dejar un precedente claro y preciso del cómo funcionan en realidad los campos magnéticos conforme a su orientación de dirección de las líneas, que las líneas cerradas sí tienen, su valor no es nulo, que sí lo tienen, y que se puede calcular junto con a raíz de la ecuación que le presenté en la primera diapositiva de la ley de Ampère. De mi parte sería todo, maestra. Muchas gracias.